Hermanos, una vez más estamos viendo la persona del Espíritu Santo, conociendo, profundizando, haciendo de que a través de la palabra se nos haga cada vez más natural, normal, real, esa presencia poderosa de aquel que vino a hacer las mismas cosas que hizo Jesús, estando aquí en la tierra y ahora queriéndolas hacer a través nuestro, a través de la iglesia. Y habíamos visto un Ananías desconocido que fue llamado por el Señor, que argumentó con su temor y su lógica de saber que Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero terminó diciendo: Señor, heme aquí, y haciendo que Pablo recibiese la vista y fuese bautizado por el Espíritu Santo, y supiese cuál iba a ser su función y qué cosas tendría que pasar a causa del nombre del Señor. Pablo reconoció a Cristo desde el momento que preguntó: ¿tú quién eres? Y acá vemos a un Ananías que nadie conoce, que aparece una sola vez en la Escritura, pero que es utilizado para que Pablo sea el que abre la salvación para todo el mundo gentil. Podemos ver que Dios utiliza a sus hijos en el momento que es necesario, con lo que es necesario los equipa y los hace útiles, aunque después no sean personas reconocidas y exitosas. Lo importante es estar en el momento preciso, en el momento en que Dios está tocando la tierra y poder ser utilizado. Tenemos la contrapartida del otro Ananías que hemos visto antes, que al mentir frente a la gloria de Dios y a todo lo que Dios estaba haciendo, fue juzgado y fue realmente desechado y fue enjuiciado y muerto por el Espíritu Santo, por haberle metido al Espíritu Santo. Esas son las opciones que tenemos, o sea, el ser sencillos y dejarnos llevar por la corriente del Espíritu, o querer aparentar algo que no somos y mentir cuando la gloria de Dios se está manifestando. Y fue usado Ananías para que Pablo recobrara la vista, y pareciese que eso es un milagro extraordinario, pero tuvimos en el 2018 un retiro de jóvenes donde muchos recuperaron la vista y fueron sanados de aquellas cosas que estaban padeciendo en sus ojos: presbicia, cataratas, astigmatismo. Dios obró en forma maravillosa simplemente porque se abrió un ámbito donde se le dio lugar al Espíritu Santo para que obrara. O sea, cuando nosotros hacemos la parte que nos es posible y dejamos la que es imposible, la haga el Espíritu Santo, Él la hace. Cuando dejamos de ser los que manejamos los tiempos, los momentos y las formas, realmente el Espíritu Santo se mueve con toda libertad y hace cosas más allá de nuestras propias expectativas. Y siguiendo y viendo lo que sigue sucediendo en el libro de los Hechos, en ese obrar poderoso del Espíritu, lo vemos llegar a Pablo en Éfeso, en el capítulo 19, pero antes, en el capítulo 18, versículo 24, dice que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando allí fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras
que Jesús era el Cristo. O sea, había entendido lo que era la obra de la cruz y la necesidad del Espíritu Santo. O sea, acá nos encontramos con el discernimiento que Dios da a través del Espíritu. Nosotros podemos encontrar hermanos fervorosos que buscan a Dios, que tienen palabra, que tienen instrucción, que conocen las Escrituras, que están queriendo realmente agradar a Dios, pero les está faltando algo, les está faltando una autorización. O sea, vemos que además de su preparación filosófica de Apolo y esa preparación académica, además él era poderoso en las Escrituras, o sea, era alguien que conocía las Escrituras, su formación era escritural, tenía una formación ortodoxa, una formación esmerada. Apolos había sido enseñado en las Escrituras, había sido instruido en el camino del Señor, dice. Pero a todo esto Apolo necesitaba algo más. A pesar de que Apolo añadía a todas estas virtudes fervor, un gran entusiasmo, y que es algo importante porque no se basaba solamente en su conocimiento teórico, sino que ponía todo desde su más profundo ser. Él no ponía el conocimiento por encima de la fe y la sensibilidad espiritual. Él realmente estaba queriendo convencer. O sea que era intenso, era erudito, era ferviente, era esmerado, era fiel, era valeroso. Y a pesar de su elocuencia y de su instrucción escritural, dice la Biblia, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. O sea, ellos percibieron que Apolo estaba incompleto, que ahí faltaba algo. El Espíritu Santo les dio el discernimiento para la sensibilidad espiritual, para darse cuenta que a pesar de la prolijidad escritural, había falta de unción. En su predicación no había cruz, en su predicación no había resurrección, en su predicación no había Pentecostés, no había bautismo del Espíritu Santo. Él predicaba del Cristo, pero no conocía su cruz, no conocía su resurrección, era un hombre instruido, pero no tenía visión. O sea que los más toscos discípulos que no tenían la preparación que él tenía estaban mejor equipados que él, porque eran hombres realmente ungidos, que habían acompañado a Jesús, que estaban en mejor posición en el reino que Apolos. Él era animoso, era elocuente, pero no tenía poder de Dios. Y tenemos que entender que el nivel de experiencia con el Espíritu Santo y su palabra es lo que determina el alcance que tendremos para vivir el reino y para orientar a otros, que es la otra función que el Señor demanda de nosotros. Nosotros no podemos, como en el caso de Apolo, basar solo nuestra espiritualidad de enseñar en que se haga lo correcto, en que se haga lo moralmente bueno. No solo eso no es perdurable, sino que da lugar a argumentaciones, a reinterpretaciones, a discusiones interminables de toda índole. Eso no le da lugar al Espíritu para obrar sobrenatural. El obrar del Espíritu es un obrar sobrenatural, no solamente haciéndonos recordar las cosas que nos fueron enseñadas y ayudándonos, dándonos de nuevo para poder transmitirlas, sino que además las llena del aceite de la unción, que es el poder que irrumbe para convencer de pecado y de justicia. Es lo que nos da a nosotros el certificado, nos da la autorización para ser testigos. Por eso volvemos a leer lo que dice en Juan 16:13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Hermanos, no puede haber fuego del Espíritu si Jesucristo no es honrado. Jesucristo tiene que ser honrado en nuestras predicaciones. Nuestras predicaciones tienen que tener no solamente la cruz, sino la resurrección, que esa es la victoria. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque las señales tienen que seguir a los que creen. Y eso fue lo que sucedió luego en Éfeso. Cuando llegaron a Éfeso, dice que aconteció que
entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, hallando a ciertos discípulos, y les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos les dijeron: ni siquiera hemos oído hablar si hay Espíritu Santo. O sea, había más discípulos, había otros que también habían recibido el arrepentimiento de Juan, el bautismo de Juan, pero no conocían a la persona del Espíritu Santo. Y vemos la importancia que tiene la injerencia del Espíritu Santo. Inmediatamente los discípulos, los apóstoles, cuando se encontraban con personas piadosas, con personas que amaban a Dios, ellos percibían si tenían o no la llenura del Espíritu Santo. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde oímos hablar del Señor, oímos hablar de su palabra, pero sentimos que es una palabra retórica, que es una palabra correcta, que es verdad, pero que le falta la unción, que no nos llena, que no nos satisface, que no nos produce el gozo, que no nos produce la paz, que no mueve a nuestro espíritu. Y nosotros, parte de lo que tenemos que hacer, hermanos, además de predicar el Evangelio y de extender el reino, es hacer que toda la iglesia y todos los que creen reciban la llenura del Espíritu Santo, porque esto es un mandato del Señor para que le podamos ser testigos. Así que ellos recibieron también el bautismo del Señor, y cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Así que después de esto, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. O sea que cuando estamos en el mover del Espíritu, el denuedo está presente. El denuedo no es simplemente valentía, es realmente algo sobrenatural que va más allá de la capacidad de hablar bien, que va más allá del hecho de hacerlo con fervor. Es una forma de expresar con una convicción espiritual, con un fuego de Dios que nos diferencia de lo natural. Y muchos se endurecieron y muchos creyeron a través de esta predicación que Pablo estaba haciendo, y él se retiró y empezó a hacer reuniones en una escuela que él alquiló por unos años, y dice que ahí hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas y ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y bueno, y ahí sucedió que estos fueron realmente vapuleados por los espíritus inmundos, porque ellos no tenían lo que Pablo tenía. Usaban el nombre de Pablo, pero no tenían lo que Pablo tenía. Ahora, lo interesante es que aquí había milagros. Pablo estaba predicando, pero las señales seguían vigentes, respaldando la autoridad de la palabra. Aún los paños de Pablo eran puestos sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Nosotros no podemos hacer una doctrina sobre ungir paños, pero no podemos negar que funciona. Mi propia hija fue sanada de sus problemas respiratorios, tenía toda una serie de complicaciones en su sistema respiratorio, y con unos paños ungidos en una campaña fueron puestos sobre su pecho, y nunca más tuvo inconvenientes, ni nunca más tuvieron que medicarla como la medicaban. Hemos también ungido paños para hermanos que estaban lejanos, y Dios ha respaldado. Nosotros tenemos que entender que cuando el Espíritu Santo se está manifestando, cuando la gloria de Dios está tocando la tierra, van a pasar situaciones, van a pasar milagros, van a pasar cosas que no son las que estamos acostumbrados a ver que pasen. Muchas veces
el mover del Espíritu es rechazado, la persona del Espíritu es rechazada porque tenemos un preconcepto de cómo tendría que obrar y qué cosas tendrían que pasar o de qué manera ordenada tendrían que acontecer. Pero cuando el Espíritu Santo visita, cuando irrumpe, cuando su presencia se hace gloriosa, las cosas no son como nosotros pensaríamos o quisiéramos que fuesen. Hay muchas cosas que escandalizan a muchos, otras asustan, otras dan desconfianza, pero nosotros tenemos que ver que Dios en su soberanía actúa, hace y deshace como a Él le parece y como Él quiere en cada situación. Dice que muchos venían, los que habían creído y habían practicado magia y trajeron los libros y quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50.000 piezas de plata, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. O sea, todas las personas que habían estado en ocultismo, todas las personas que habían creído en dioses falsos, todas las personas que comercializaban sobre eso, empezaron a arrepentirse y a traer todo para que sea destruido. Pero otras personas que vivían de eso produjeron un alboroto justamente para que se dejara de predicar el Evangelio porque los perjudicaba económicamente. Entonces ahí siempre tenemos la confrontación en el mundo espiritual. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta con poder, hay una confrontación. Hay un choque de poderes cuando es fuerte la gloria. Una cosa es la confrontación cuando nosotros enfrentamos situaciones de alguien que se arrepiente, que se entrega, que le oramos, que renuncia a aquellas cosas que tuvieron que ver con el mundo espiritual y hay una liberación. Pero otra cosa es el choque de poderes cuando se confronta el poder de Dios en una ciudad, en una localidad, en un barrio, en un lugar, y rompe el poder que tiene el príncipe en ese lugar, y empieza un choque de poder y se levanta el sistema, se levanta las tradiciones, la cultura, los religiosos, los políticos, todo lo que tiene que ver con el sistema de este mundo, donde detrás está la mente del enemigo, se levanta para confrontar a la iglesia y para confrontar el mover del Espíritu Santo que en ese momento está irrumpiendo y está quebrando las fortalezas que tienen dominadas las mentes de las personas. Y eso es lo que aconteció en Éfeso. Y las cosas no fueron simplemente como si hubiese, uno piensa que llega al obrar de Dios y todo se ordena y todo empieza a funcionar bien. Y no es así, porque hay confrontación, hay lucha, el poder se manifiesta y comienzan las distintas estratagemas para que se detenga ese obrar. Ahora, muchos piensan que esas cosas que pertenecieron al mundo espiritual no son tan importantes y que no hay que destruirlas o que no hay que darle importancia. A veces son cosas de valor que da miedo, da pena, mejor dicho, donarlas, regalarlas. Tienen que ser destruido el poder que está sobre ellos. Hay un poder, hay un pacto hecho sobre esas cosas y tienen que ser destruidas. Y el mundo espiritual actúa a través de símbolos y a través de trabajos que se hacen. Yo recuerdo cuando estábamos en una situación donde en el grupo casero había un gran mover del espíritu, teníamos muchas personas del barrio que estaban viniendo, estábamos evangelizando, estábamos liberando, se estaba entregando gente al Señor, teníamos bautismos seguidos y había una vecina que había empezado a venir con problemas porque le hacían trabajos en la puerta, vivía frente a nuestra casa y ella en un fin de semana que no estuvo, vinieron unas personas y le traían una planta y como no la encontraron nos pidieron que la tuviéramos en casa y nosotros empezamos a tener algunas cuestiones internas y empezamos a sentir ciertas incomodidades y presencias y se nos dio por
ver qué había en la planta y desenterramos la planta de una maceta, sacamos la maceta y había un trabajo dentro de la maceta. Hay una confrontación permanente, no es casual que a nosotros nos hubiesen traído esa planta. En casa había un mover espiritual, había realmente una lucha donde estábamos avanzando, donde habíamos orado para que se cerraran un centro de Umbanda que teníamos a pocas cuadras. Él se cerró, se secó económicamente y veníamos prevaleciendo sobre el mundo espiritual y empezamos a tener esta clase de ataques y estas cosas que parecen casuales, pero que son realmente planificadas por el enemigo. Así que tenemos que estar siempre atentos, la importancia de estar llenos, la importancia de tener realmente sintonía permanente con la persona del Espíritu Santo, renovarnos en su presencia cada día, cada mañana, cada noche, depender de Él en las cosas que decidimos, en las que actuamos, en las que avanzamos como familia, como iglesia, en los proyectos que tenemos. Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos va a guardar, Él es el que vela por nosotros, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador, Él es Jesús caminando con nosotros. Dios les rebendiga y será hasta el próximo encuentro.